¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cuna de Talentos en Déjate Historias Televisión, vuestro programa de baloncesto en el que cada día traemos a jugadores, entrenadores, directivos, en este caso un entrenador, también psicólogo deportivo. Recibimos en el plató de Cuna de Talentos a Chema Buceta. ¿Qué tal, Chema? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias. Lo primero de todo quería preguntarte cómo empieza hace ya algunos años tu relación con el mundo del baloncesto. Bueno, empieza cuando estoy en el colegio, que tengo 10 años, casi 11, y me meto en el equipo de minibásquet del colegio. Ahí empiezo, como jugador. Lo que pasa es que enseguida me doy cuenta de que lo mío no es ser un gran jugador de baloncesto, no porque jugara mal, tampoco es que fuera muy bueno, pero no era mal jugador, pero sí por mi estatura me doy cuenta de que efectivamente si quiero seguir en el baloncesto, pues tengo que hacer otra cosa. Y por eso muy pronto también pues me interesé por entrenar a equipos de niños más pequeños que yo, ya cuando tenía 14 años, y a partir de ahí pues he seguido con mi carrera de entrenador hasta ahora. Siempre nos gusta en Cuna de Talentos pedir a nuestros invitados respecto al mundo del baloncesto un bravo y un suspenso, esa nota positiva, esa nota negativa, y queríamos también pedírtelo a ti, a quién le darías ese bravo y a quién le darías ese suspenso en el baloncesto. Bueno, yo creo que el bravo se lo daría a todos esos entrenadores que trabajan en la base, que quizá nunca se conoce ese trabajo directamente, pero que son la clave para que haya niños que jueguen al baloncesto, para que se entusiasmen, como fue mi caso, y que realmente pues, aporten, tanto como jugadores como más adelante en sus propias vidas, los valores del baloncesto, ¿no? Ese es el bravo. Y el suspenso creo que es a veces para las organizaciones deportivas. En este caso tenemos este problema entre la FIBA y la Euroliga, por ejemplo, que realmente miran más por sus intereses particulares que por el bien global del baloncesto. Creo que muchas veces lo que pasa fuera de las canchas va más allá de lo que realmente espera la gente del propio deporte, y muchas veces se persiguen más los intereses personales o de cierta institución que el bien del conjunto de la gente que practica el deporte. Actualmente estás bueno, hemos estado hablando justo antes de entrar en el plató, estás con la selección de Reino Unido, antes habías estado con otras selecciones, la que más con la selección española, pero ¿cómo recuerdas esas primeras temporadas como entrenador y ese trabajo con los jugadores, esos primeros años como técnico? ¿Quieres decir cuando empezaba? Sí, eso es. Pues mira, tenía yo 14 años y entrenaba el equipo de minibásquet de mi colegio. Y yo creo que, claro, evidentemente pues haría cosas muy mal, pero lo recuerdo como una experiencia fantástica, porque era descubrir un mundo nuevo, un mundo en el que realmente veías que podías influir en lo que pasaba dentro de la cancha estando fuera de ella. Y bueno, pues la verdad es que lo recuerdo muy bien, tengo muy buenos recuerdos de esos años. Evidentemente luego pues he tenido experiencias quizá más impactantes, pero fíjate, por ejemplo, quizá el equipo más interesante que he entrenado fue el CREF Junior en el año 75, que quedamos campeones de España, y fue una experiencia fantástica que yo creo que muy difícilmente se ha vuelto a repetir, aunque ha habido experiencias muy buenas en mi carrera, pero la experiencia de ese equipo es fantástica. Una gran cohesión del grupo, trabajando con mucha dificultad en aquella época, pero siendo capaces de salir adelante y finalmente pues incluso lograr un buen resultado. Y hablaba hace un minutillo nada más del tema de la selección española. ¿Cómo empiezas a entrar en la federación, a estar en cuerpos técnicos de los equipos? Y sobre todo, ¿qué supone eso para un entrenador? Pues como dices, empezando en minibásquet, luego llegando a junior, estando en campeonatos de España junior, ganando el campeonato de España, pero sobre todo ese salto a nivel de selecciones. Bueno, tuve suerte porque ganamos este campeonato de España en el año 75 y enseguida me pasaron al primer equipo del CREF en primera división, con lo cual yo en primera división empecé a entrenar muy joven
y en aquella época la Federación Española empezó a apostar mucho por el baloncesto femenino. Ten en cuenta que hasta entonces pues incluso ni se competía prácticamente a nivel internacional. Entonces se creó el Campeonato de Europa Juvenil, que se llamaba entonces, que equivaldría a lo que es el cadete ahora, y bueno, pues la federación inició sus programas para hacer esto, para poder participar. Entonces, bueno, pues en un momento dado, pues yo estaba allí y bueno, pues me llamaron, participé en una operación altura en el año 76 y a partir de ahí pues quedó una vacante en la selección juvenil y ya pues entré como seleccionador juvenil en el año 78. Y desde ahí, pues luego he estado con la selección junior, del 78 al 84 estuve con la selección juvenil y luego con la junior. Y luego, pues, en el año 84 me propusieron, tuvimos un buen campeonato de Europa en Toledo, conseguimos el 4º puesto con la selección junior, que fue el mejor resultado hasta la fecha, y a partir de ahí me propusieron entrar como director técnico y seleccionador nacional absoluto. Entonces realmente creo que tuve suerte porque justo cuando realmente hacía falta contar con entrenadores que pudieran estar ahí, pues yo estaba ahí, ¿no? Es decir, es como el que está debajo de la canasta, le pasan el balón y solo tiene que tirar la pelotita al cuadro para que entre, ¿no? Pues esto es igual. Creo que tuve suerte en ese sentido. Fue una época en la que había esa oportunidad y bueno, pues yo estaba ahí, ¿no? Y por supuesto todos estos años que estuve en la Federación Española, que fueron 14 en total, pues fueron años muy buenos porque pudimos hacer un cambio importante en el baloncesto español. Es decir, que realmente, pues bueno, ya te digo, el 6º puesto en el año 76 había sido el mejor resultado a nivel junior. A nivel senior, cuando yo cogí la selección, el mejor puesto era el 11 en Europa, de ahí no salíamos realmente, y bueno, pues fuimos capaces, no solo nosotros, sino sobre todo de impulsar un proyecto en el cual pues pudimos dar un salto cualitativo muy importante. Entonces, bueno, pues ese realmente fue yo creo que un periodo de mucho cambio y de crear una mentalidad ambiciosa, una mentalidad de respeto al baloncesto femenino, de apoyos, porque evidentemente, pues bueno, esto se veía un poco, las chicas, bueno, están ahí y tal, pero tampoco se les hacía mucho caso, pero las propias jugadoras hicieron un gran esfuerzo y nosotros las ayudamos a hacerlo para que se respetara el baloncesto femenino, para que hubiera más interés en las chicas jóvenes por llegar a la élite, y a partir de ahí pues ya no solo hubo un cambio en cuanto a resultados, sino también un cambio de mentalidad. Entonces, ahora por ejemplo que vemos los éxitos de la selección femenina, pues realmente son generaciones que han visto otros modelos, tenían otros modelos, que a su vez tenían otros modelos, ¿no? Que son las chicas de aquellas generaciones. Entonces, evidentemente, pues ha sido una etapa pues, bastante gratificante para mí, ¿no? Sobre todo ahora lo veo y digo, hombre, qué barbaridad cómo estábamos y dónde estamos ahora, ¿no? Pues hombre, algo habremos hecho nosotros, ¿no? En aquel momento. Precisamente un poco por eso quería preguntarte, porque ahora vemos a la selección ganando los europeos, llegando a las finales de los Juegos Olímpicos, vemos a jugadoras como Alba Torrens por encima de 1,90 m jugando por fuera, claro. y digamos como que parece que lo hemos tomado como algo normal. Entonces yo quería preguntarte cómo eran esas operaciones a altura que hacíais en la federación para captar a todo ese talento y sobre todo ese tamaño que había en España, pero que estaba esparcido por todo el territorio. Bueno, la historia de la operación de altura es muy interesante, porque en el año 76 la Federación Española organizó la operación altura y hubo muchos anuncios en televisión y en los periódicos, es decir, se le dio mucha publicidad para poder captar jugadores, pero era, si eres alto, apúntate. Este era el eslogan, más o menos, ¿no? Entonces realmente estaba pensada para los chicos. Pero curiosamente, muchas chicas escribieron también, aunque no estaba dirigido a ellas, pero escribieron. Entonces la Federación Española, pues de alguna manera se encontró con un montón de cartas de chicas que querían participar y se vio obligada a organizar un grupo de operación altura que fue en el que me llamaron a mí para participar como entrenador ayudante. Entonces realmente las jugadoras pues forzaron de alguna manera con su iniciativa el que la Federación hiciera algo. Claro, estamos hablando de una operación altura en la que había chicas de 1,80, la más alta. O sea que, bueno, de hecho en aquella época Rosa Castillo con 1,79 era la pívot de la selección española, ¿no? Y luego pues llegó gente como Elvira Gras que medía 1,81.
Estos eran un poco los pibos, ¿no?, de la selección española. Bueno, nosotros nos presentamos en el Europeo de Cádiz en el 87 con la selección absoluta, que conseguimos el 6º puesto, que en aquel momento fue la mejor clasificación, pues eso, con Rosa Castillo, de pívot, es decir, con gente de un 82, de un 83, esto era lo máximo que teníamos en aquel momento. Luego era una operación altura, claro, era un avance, porque con anterioridad había pibos de 1,75, de 1,72, de 1,73. Claro, esto ahora mismo, pues con esa estatura casi ni puedes jugar, ¿no?, prácticamente. Pero bueno, esto es el progreso realmente, ¿no? Esa generación de... Claro, entonces teníamos que hacer un baloncesto, pero claro, jugábamos contra países que tenían gente muy grande, porque es verdad que la estatura, pues, de las chicas ha mejorado en general, ¿no?, en Europa, pero ya había muchos países con chicas de 1,90, de 1,92, etcétera, ¿no? Bueno, teníamos que jugar presionando mucho, teníamos que trabajar mucho el bloque de rebote, teníamos que jugar mucho con las jugadoras altas saliendo hacia afuera, en fin, cosas así, ¿no? Pero bueno, lo que es importante es que luego ha habido otras chicas altas que se han interesado por jugar, y creo que el programa Siglo XXI pues fue un avance muy importante, porque, claro, por ejemplo, una de las chicas que vino a la Operación Altura, pues medía casi 1,90, recuerdo esta jugadora. Pero claro, era de un pueblo de Cáceres donde no había ni equipo, y esta chica pues a partir de ahí se perdió, claro, vino a la Operación Altura, pero a partir de ahí no había nada más. Creamos el programa Siglo XXI en el año 87, en Manresa primero, luego en Barcelona, donde sigue 30 años más tarde, y claro, pues eso ha dado la posibilidad de que jugadoras que no tenían un entorno donde podían salir, pues hayan podido salir. Nunca habría podido salir una jugadora como Elizabeth Cebrián, por poner un ejemplo, que ha llegado a la NBA incluso, si no hubiera habido un programa así. Y a partir de ahí, pues muchas jugadoras, ¿no? Entonces, bueno, claro, hemos mejorado en todo, pero sobre todo hemos mejorado en mentalidad. Es decir, yo creo que ahora una jugadora en España sabe que puede seguir trabajando y puede llegar incluso pues a una medalla en los Juegos Olímpicos. Nosotros, por ejemplo, no teníamos modelos a seguir. Es decir, los modelos a seguir, ¿cuáles eran? Los hombres. Recuerdo que buscamos un poco, de cara a los Juegos Olímpicos, buscamos alguna jugadora que pudiera ser un poco un modelo, un ejemplo a seguir. No había. Entonces llamamos a Blanca Fernández Ochoa, que era esquiadora y era la única mujer que realmente a nivel internacional hacía algo en España. Entonces esta chica vino a dar una charla a las jugadoras en el año 88, y bueno, era un poco el modelo. Ahora tenemos jugadoras que han estado en la NBA, campeonas olímpicas, subcampeonas olímpicas, campeonas de Europa, etc. Claro, ese modelo es muy importante de cara a que las jugadoras vean que pueden llegar. Y el respeto que existe hoy en día al baloncesto femenino pues es muy grande, evidentemente, ¿no? Fíjate, te voy a contar una anécdota, que la federación tenía un patrocinador para la selección masculina, que era el Banco Exterior. Y entonces de pronto salió un anuncio en el periódico diciendo: el Banco Exterior renueva su compromiso con la Federación Española, y decía, también habrá dinero para las jugadoras. También habrá dinero para las mujeres. Entonces, yo no lo había visto, pero me llamó el padre de una jugadora y me dijo: oye, ¿has visto esto? Fíjate, he visto la noticia y tal, el titular tal. Bueno, vamos a ver qué pasa. Claro, entrabas en el reportaje y efectivamente había dinero para las mujeres, pero era para las mujeres de los jugadores, porque se les iba a dar una pequeña asignación para que pudieran asistir a los torneos, al Campeonato de Europa o lo que fuera, y esta era la noticia. O sea, no es que hubiera dinero para la selección femenina, es que había dinero para las mujeres de los jugadores. Esto, pues te estoy hablando de principios de los años 80. Claro, esto evidentemente pues ha cambiado. Cuando resulta que el Plan A2 se organizó en el año 88 para los Juegos Olímpicos de Barcelona, la propia federación no entendía que hubiera una partida para la selección femenina. Y esta fue nuestra lucha constante a nivel interno para que entendieran que había una partida con carácter finalista que era para la selección femenina. Entonces, estas cosas hoy en día pues son como, pues eso, déjate de historias, ¿no? Porque claro, estoy contando aquí una historia que dirá, este tío qué mayor es, ¿no? Porque claro, estoy contando algo que la gente como tú me dirá, esto es de la prehistoria. Pues hombre, no es de hace tanto, ¿entiendes? Lo que pasa es que por suerte, pues han pasado cosas y hemos hecho algo para que esto cambiara. Las primeras, las jugadoras, ¿no? Porque realmente hoy en día pues hay jugadoras que ganan bastante dinero, ha habido esta última generación de jugadoras
profesionales, pues realmente han ganado buen dinero, todavía jugadoras fuera de España con muy buenos contratos y tal. Pero claro, estas jugadoras de la época de la etapa de los 70, de los 80, pues hicieron un gran esfuerzo por salir adelante con muy poca compensación económica. Pero eran jugadoras que tenían una determinación impresionante por salir adelante, una ambición, y que realmente crearon ese germen que luego otras miraron, y a su vez otras de estas otras, y estas son las que están ahora, y tiene un mérito tremendo lo que hicieron en aquel momento las chicas. ¿Cómo planteabais esos campeonatos? Porque dices, ahora bueno, van a por las finales, a por esas medallas, y hubo ese cambio que has dicho a finales de los años 80, pero antes de todo eso, ¿cómo planteabais vosotros los campeonatos? Porque prácticamente era pues eso, a medirte contra selecciones como podía ser la URSS, que bueno, había unas diferencias tremendas. Entonces, el trabajo, ¿cómo se desarrollaba para llegar a esos campeonatos? Bueno, lo primero es que los campeonatos eran de 12 equipos, las fases finales tenían 12 equipos, y lo primero que yo incluso he vivido finales con 8 equipos, que solo tenían 8 equipos en la selección absoluta, pero las finales tenían 12 equipos, y lo primero es que había que clasificarse. Entonces la primera dificultad era esta, es decir, que realmente el primer objetivo eran los preeuropeos, que se llamaban, que normalmente eran en Semana Santa, y había que clasificarse. Entonces, bueno, pues nos solíamos clasificar, pero por ejemplo en el año 79, perdona, la selección junior, que no la entrenaba yo todavía, pues no se clasificó para el europeo, y esa fue la razón por la que el seleccionador de entonces dimitió y me llamaron a mí para dirigir la selección junior, que entonces estaba con la juvenil. O sea, que no era tan fácil, pero el primer objetivo era estar ahí, y luego una vez que estabas ahí, pues intentar mejorar clasificaciones anteriores, pero claro, para que te hagas una idea, pues de 12 quedábamos 10, quedábamos 11. Por ejemplo, el primer campeonato que estuve yo con la selección juvenil en el año 80, pues de 12 quedamos el 10. Bueno, pues este era un poco el tal. Entonces, ya el siguiente campeonato quedó el 8 en la selección, ya no la entrenaba yo, pero quedó el 8. Bueno, pues era un poco ir superándote. Había partidos que eran imposibles, pero claro, contra la URSS es que nadie ganaba la URSS, o sea que realmente tampoco era nuestro partido, pero no era el partido de ningún equipo realmente. Los equipos jugaban un poco casi a quedar segundo o tercero, ¿no? Los mejores. Ahí en aquella época los países del antiguo este de Europa pues eran los que realmente eran más difíciles de ganar. Nosotros pues teníamos que intentarlo. Pero bueno, pudimos ir ganando algunos partidos, poco a poco fuimos ganando partidos a rivales que no habíamos ganado nunca. Y el planteamiento era, pues eso, intentar mejorar clasificaciones anteriores. Pensar en las medallas era imposible. La primera vez que jugamos por una medalla fue en Toledo, en el Europeo Junior del 84, que quedamos cuartos y jugamos la semifinal y el puesto tercero y cuarto. Perdimos los 2 partidos, pero fue la primera vez que jugábamos un partido por una medalla. Esto era una cosa como impensable. Luego en el 90 la selección junior ganó la medalla de plata en el Campeonato de Europa, y esa fue la primera medalla a nivel europeo. En el 91 ganamos la medalla de plata en la Universiada, la medalla de oro en los Juegos del Mediterráneo. Bueno, pues eran campeonatos menores comparado con lo que se gana ahora, pero ya eran pasos adelante, ¿no? Y luego ya pues el 5º puesto en los Juegos Olímpicos y el Campeonato de Europa del 93, la medalla de oro del 93, pues fueron ya resultados ya bastante importantes. Pero, bueno, evidentemente el planteamiento era distinto, que ahora España el otro día ha jugado contra Holanda en la clasificación para el Eurobásquet y ha ganado por 60 puntos, me parece, 50 puntos. Bueno, esto era impensable, nosotros ese resultado jamás era impensable. Entonces, ganar por un punto ya era suficiente, pero bueno, ese era el planteamiento. Y de todos los años que estuviste en esas selecciones con la federación, bueno, muchísimas jugadoras que has entrenado, pero ¿con qué campeonato, con qué competición te quedaría, sería la más especial en la que has estado? Hombre, la más especial son los Juegos Olímpicos de Barcelona, porque evidentemente, claro, la trascendencia que tenía esa competición era muy grande. Ten en cuenta que nunca habíamos participado ni en Juegos Olímpicos ni en Campeonato del Mundo, hasta la fecha. Es decir, habíamos participado en la Universiada, habíamos participado en los Eurobaskets, pero nunca habíamos participado a nivel mundial. Fuimos al preolímpico de Seúl, que fue en Singapur, para clasificarse para los Juegos Olímpicos de Seúl en el 88, pero ni siquiera pasamos la primera ronda de ese preolímpico. Entonces,
nuestro ranking mundial era muy bajo y teníamos este reto de jugar en España. Entonces, bueno, pues hicimos una buena preparación, pero llegamos ahí pues con poca experiencia. Perdimos por 3 puntos un partido para entrar en la semifinal. Al final quedamos los quintos, con 3 victorias y 2 derrotas. Bueno, fue una experiencia muy impactante y sobre todo creo que tuvo el mérito de demostrar que efectivamente pues, las chicas podían hacer algo cuando se las apoyaba. Entonces, bueno, una experiencia intensa, pero evidentemente muy impactante. Luego, pues, hombre, pues los torneos en los que ganas en principio te gustan más que los que te han ido mal, ¿no? Porque claro, en el camino pues ha habido altibajos. Recuerdo que quedamos eliminados del Eurobásquet del 90 precisamente, pues perdiendo contra Dinamarca un partido cuando habíamos hecho un torneo muy difícil y habíamos ganado los partidos más difíciles y perdimos con Dinamarca el último día y nos quedamos fuera, ¿no? Pues eso fue una experiencia mala, pero siempre se aprende. Hicimos giras por Estados Unidos, muy interesantes. Bueno, en realidad un entrenador puede aprender siempre si realmente tiene la mente abierta y aprendes de los buenos resultados, de los malos, de lo que haces mejor, de lo que haces peor. Eso es lo importante al final, ¿no? Es decir, no hay proyecto pequeño si tú piensas en grande. Y esto es importante que un entrenador lo tenga en cuenta, ¿no? Es decir, luego, claro, hay cosas que impactan más, otras que impactan menos, pero todas las experiencias, siempre que te pones ahí con el equipo a hacer algo, pues puede pasar algo interesante, ¿no? Que te haga crecer. Y eso es lo que yo he vivido siempre en mi carrera, ¿no? Siempre he procurado que cualquier proyecto en el que me metiera pues me ayudara a crecer, con independencia de que puertas afuera pues interesara más o menos a la gente, ¿no? Ahora mismo estás decíamos, con la selección de Reino Unido. ¿Cómo surge esta posibilidad? Y bueno, que me decías que ya prácticamente habías dicho que no volvías a entrenar, pero otra vez te has reenganchado y estás ahí con esa selección y bueno, preparando los campeonatos que vienen, esas fases de clasificación. ¿Cómo estáis haciendo? Bueno, yo en el año 94 me retiré como entrenador para dedicarme a la psicología del deporte y bueno, pues en el 2009 volví a entrenar porque me ofrecieron esta posibilidad de entrenar a la selección de Bulgaria, pero efectivamente ya en el 2012, cuando terminé, pues ya decidí que se había acabado, pero claro, también lo había decidido en el 94, pero bueno, esta vez ya lo decidí de verdad, y bueno, pues surgió este tema porque, bueno, pues me llamaron de Gran Bretaña que había esta posibilidad y bueno, pues lo pensé y al final pues tenía que contestar un email y estaba trabajando con los árbitros de baloncesto, que estoy trabajando a nivel de preparación psicológica desde hace tiempo en los Eurobásquet, estaba preparando el europeo anterior, el de 2015, y tenía que contestar un email con una fecha determinada y escribí el email, pero no lo mandé. Y me lo pensé mucho, ¿no? Todos los días llegaba a la habitación después de estar en la jornada y tal, abría el email, ahí estaba el email para darle así, pero no le daba. Y ya al final ya tenía que darle o no darle y al final le di al botón aceptando esta posibilidad, porque luego a partir de ahí pues me tenían que entrevistar, en fin, hay un proceso ahí en Gran Bretaña cuando, aunque te hagan un ofrecimiento, luego pues tienes que pasar por una serie de entrevistas y tal, porque es dinero público y tal. Y bueno, pues la verdad es que estoy contento de haberlo hecho, porque firmé por un año, ahora he firmado por 2 más, y es un país que no tiene tradición de baloncesto, pero es un país bien organizado y bueno, pues la verdad es que estoy contento de lo que estamos haciendo, hemos mejorado bastante. Ahora tenemos efectivamente estas ventanas para el Eurobásquet de 2019 y pues creo que hemos hecho un equipo competitivo y el objetivo es estar ahí, ¿no? No es fácil porque juegan 16 equipos, en chicos son 24, las chicas son 16 y entonces pues no es tan fácil meterte cuando estás ahí al límite, ¿no? Es decir, que si estás ahí entre los últimos, digamos, de los 16, pues no puedes meterte o no. Pero bueno, yo creo que este año tenemos bastantes posibilidades y sobre todo, con independencia de lo que pase finalmente, pues lo que te decía antes, es una experiencia muy enriquecedora para mí. Intento aportar todo lo que puedo para que pase lo que pase con el resultado de la selección, esto contribuya a que el baloncesto femenino allí mejore y bueno, pues estoy bastante contento, la verdad. Pues Chema, te damos las gracias por haber estado aquí con nosotros hablando de esta
amplia carrera como entrenador, te deseamos mucha suerte con esos retos con Reino Unido y sobre todo que, bueno, que consigáis esa clasificación y poquito a poco ir sembrando baloncesto también en Reino Unido. Eso es. Muchas gracias. Y gracias a todos vosotros por estar en Cuna de Talentos. Ya sabéis, hoy hemos tenido a Chema Buceta hablando de toda su experiencia como entrenador, desde bien pequeñito hasta pasar por esas selecciones española, búlgara y ahora con el Reino Unido. Y ya sabéis, siempre estad pendientes aquí en Cuna de Talentos, en Déjate Historias Televisión. Yeah.